Un juicio que genera expectación. La facción armada del Tren de Aragua pasa al estrado. Los gallegos. El nivel de salvajismo en la que actúan ahora los delincuentes tiene un nombre: el Tren de Aragua. El canciller venezolano nos dijo que el Tren de Aragua no existía y Maduro lo respaldó. Dijo que era un invento. Han inventado nuevas campañas sucias contra Venezuela. Ahora tienen este relato del Tren de Aragua. Aquí en Chile, la ministra Toá respondió. Un insulto, no al gobierno de Chile, al pueblo de Chile, y no solo de Chile, a los pueblos de Latinoamérica, que se les diga algo así. Inaceptable. La ministra Toá le respondió bien al dictador, y era lo que tenía que hacer, lo único que cabía hacer en esa situación. O sea, no es para alabar a la ministra Toá, pero por lo menos dijo lo que dijo y no otra cosa. Porque hagamos memoria, no nos olvidemos. Hace un poco más de una semana, Monsalve decretó que la banda Los Trinitarios había sido desbaratada. Aquí hay una organización de carácter criminal que era una amenaza para la seguridad del país y que ha sido desarticulada. Bastó una semana para que nuevos hallazgos sobre Trinitarios fueran descubiertos en un operativo en el barrio Franklin. El mismo Monsalve, hace poco más de un año, dijo que no existía amenaza del Tren de Aragua respecto de los entes persecutores y los jueces en el norte. Yo me reuní el día lunes con los jefes de inteligencia tanto de Carabineros de Chile como de la Policía de Investigaciones, y la respuesta de ambos servicios de inteligencia es que no existe una amenaza real. Meses después, fiscales de la zona norte habían tenido que irse a vivir fuera de su ciudad o región en donde hacen su trabajo, justamente por llevar causas contra bandas narcos. O sea, tuvieron que seguir llevando esas causas, pero alejados por el peligro que representan las bandas. Y eso con los fiscales, pero también pasó con jueces que ven casos de narcos. Los jueces se empezaron a recusar, comenzaron a negarse a seguir viendo los casos nuevamente por el peligro de la cuestión. Y no podemos, por supuesto, olvidar la posición histórica que han tenido los integrantes de este gobierno respecto de la inmigración. Se opusieron en su momento a la modernización de la ley de migraciones y la llevaron al Tribunal Constitucional. Presentaron recursos judiciales para evitar expulsiones de delincuentes. Una de las cuantas versiones del programa electoral de gobierno de Boric incluía la promesa de vivienda para todo inmigrante que llegara a Chile, sin importar siquiera si entraba en forma ilegal o no. En la convención decían que era un derecho humano el migrar. Y más recientemente decidieron por decreto terminar con las reconducciones de otros extranjeros que no fueran bolivianos en la frontera con Bolivia. Por eso los maduros, los que dicen que el Tren de Aragua no existe, o los que creen que la migración es puro bien y belleza, tienen que conocer esta historia. Me secuestraron a mi familia, a mi vida. Tomé la decisión de venirme a Chile, fue por eso. Llego a Chile, resulta que ahorita no hubo un control y está el Tren de Aragua aquí otra vez en Chile. El Tren de Aragua es una organización criminal formada en el 2009 en el estado de Aragua, en Venezuela. Adivine dónde. En una cárcel como Trinitarios o Primer Comando de Capital, lo típico. La banda hoy cuenta con más de 5.000 miembros y opera en más de 11 países, el nuestro incluido, por supuesto. En Chile se nos colaron, se dice, en 2021. Ahí surgieron las primeras alertas. Empezaron a cambiar los tipos de delitos, se volvieron más frecuentes y más violentos, se desató el tráfico de ketamina y la prostitución, sicariato y extorsión como nunca antes y en niveles impensados para nuestro país. Pero todo explotó incontrolablemente un breve tiempo después con una escisión del Tren de Aragua. ¿Y saben por qué? ¿O saben lo que pasó? ¿Cuáles fueron las primeras señales de esa explosión? En Arica, que es a donde llegó la banda criminal, los índices de homicidios de 2022 explotaron. Se dispararon abruptamente. Ese año, de hecho, según datos del Centro de Análisis del Delito, hubo 46 homicidios. La tasa alcanzó a 18 muertes por cada 100.000 habitantes, siendo que el promedio en Chile en ese momento era solo de 6. O sea, los delitos de homicidio de Arica por cada 100.000 habitantes triplicaban el promedio nacional. Algo nuevo, adicional, ya al Tren de Aragua estaba pasando.
¿Y saben cómo se entera la Fiscalía en Arica y Parinacota? O mejor dicho, ¿cómo caen en la cuenta de que estaban ante un fenómeno criminal muy distinto? Esta es la parte más ilustrativa, creo yo, de la cuestión. El Ministerio Público se entera de todo por una escucha telefónica que ellos realizaban respecto de otra banda. Escucha en la que los integrantes de esa otra banda manifestaban temor por la llegada de este nuevo grupo de criminales extranjeros. Y temor no por perder el negocio, temor real por el tipo de prácticas o el modo de operar que tenían. Escúchenlo ustedes mismos. Los güeyes tienen una donde torturan a los locos allá arriba en el vertedero. Lo amarraron, lo tiraron para arriba y que le pegaron unos puntazos y le preguntaban por mí. Operan sobre unidades territoriales que ellos llaman plaza, entiéndase sectores, ciudades, barrios, y se organizan en células o facciones y subfacciones. En Chile como célula están los gallegos y como escisión el Tren del Coro. En Perú se encuentran los Hijos de Dios, la dinastía Alayón, los puros hermanos sicarios, PHS, los centrales y otros más. El Tren de Aragua determina mercados criminales y los copa, tal como se hace en la actividad empresarial. O sea, ve vacíos o espacios en el negocio, hago énfasis en las comillas por supuesto, ve espacios en el negocio de la extorsión, por ejemplo, y lo llena. Y así igualmente con la trata de personas, la prostitución, el sicariato, etc. Se dedican, dicen algunos persecutores, a cualquier actividad ilícita de la cual puedan lucrar. Y ojo, con colaboración profesional, que la tienen y la necesitan por supuesto, por el nivel de organización que requieren para funcionar y el volumen de operaciones que realizan. Tienen y llevan contabilidad y tienen por supuesto también asesoría jurídica. Y así es como toman control del territorio e imponen su ley y van ocupando zonas estratégicas. Suelen tomarse las plazas y los terminales nacionales e internacionales como vía para adueñarse de la frontera, porque desde ahí comienzan a recibir a los inmigrantes, a colombianos, bolivianos, venezolanos, haitianos, sean la calidad que sea que vengan, les comienzan a cobrar un pase para entrar, para estar, para mantenerse aquí. Además también les imponen el régimen de la vacuna, que es por supuesto otro cobro más, en este caso por protección, llaman ellos, y que es realmente protección respecto de ellos mismos. Es una especie de permiso para vivir. Y la misma lógica opera también respecto de las prostitutas. A estas se les cobra para que puedan ejercer su labor. Es una especie de patente que deben pagar esas mujeres para prostituirse. Bueno, escúchame, ¿vos sos el tren o qué? Sí, sos el tren y los gallegos. Esta es la realidad de la zona cero del narco, de la incubadora de las peores bandas de crimen organizado, que es la zona de la frontera norte y que tiene al caos y al descontrol migratorio como su condición necesaria para desarrollarse y expandir sus actividades. Pero ha habido en este último tiempo señales, alguna luz de que puede hacérsele frente al crimen organizado. Yo les había comentado que en 2022 la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes de Arica se había disparado, triplicando a la nacional. Lo que no les comenté es que tan pronto como se conoció ese dato, el Ministerio Público en Arica actuó y redujo esa tasa a 8 en 2023 y a 5 en 2024. Y no, por supuesto, por arte de magia. Hubo un trabajo brutal por parte del fiscal Carrera y su equipo, que los tiene hoy a solo días de comenzar un mega juicio oral penal en contra de 38 acusados por más de 22 delitos, dentro de los cuales se incluyen homicidios, tráfico de armas, trata de personas, secuestro, extorsión, sicariato y más, y delitos respecto de los cuales se pide presidio perpetuo calificado para 11 de los sujetos, y para los demás penas de presidio que suman más de 200 años. ¿Cómo se logró esto? ¿Qué se hizo en el norte? Con ese dato en la mano, con la tasa de homicidios más alta del país, similar a la de los peores países centroamericanos, el servicio, la Fiscalía de Arica, se duplicó. Pasó de 74 personas en 2022 a 129 en 2024. Incluyó ya no solo abogados, sino una serie de nuevos profesionales y técnicos de otras áreas, de hecho la mayoría dedicados al análisis. Aumentó el nivel de su tecnología, obtuvo tecnología de última generación de análisis y recuperación de información de teléfono. Se implementaron vehículos blindados para fiscales y se cambió el enfoque o la lógica del trabajo en equipo del servicio.
Investigaron casi 2 años. En la investigación, la Fiscalía tuvo que pelear para que los narcos detenidos en prisión preventiva no se comunicaran con el exterior para seguir dirigiendo las operaciones desde la cárcel. Tuvo que lidiar con la recusación constante de jueces que temían verse represaliados con posterioridad por las bandas narcos, o también con el descriterio de otros magistrados que revelaron e hicieron públicas las identidades de testigos protegidos del caso. Y esas mejoras y extensas investigaciones han llevado también a sentar en el banquillo a otras de las bandas que ahí operan. La banda que se escindió del Tren de Aragua, el Tren del Coro, que será llevada a juicio también durante los próximos meses. Esta es otra banda transnacional, ahora rival del Tren de Aragua, que se había anclado en una casa de 3 pisos de la calle Cotacotani, en Arica, cercana al estadio, y que se dedicaba al tráfico de drogas, internación y tráfico de armas, sicariato y todo lo demás que ya conocemos. La Fiscalía dio con ellos mediante la interceptación de llamadas, operación de agentes encubiertos, procedimientos de seguimiento e incluso infiltración de agentes en la organización. Allanaron uno de sus centros de operación y encontraron revólveres, pistolas y fusiles de asalto, cannabis, clorhidrato y pasta base de cocaína y ketamina. Fue secuestrada, llevada a la casa de tortura, torturada un fin de semana. El trabajo de la Fiscalía de Arica ha sido brutal. El juicio es gigante y peligroso, pero es también un avance y un modo de operar y de conducir al Ministerio Público que debe replicarse en todas las regiones del país, porque lo advirtió de hecho el mismo fiscal Carrera. ¿Se van corriendo? ¿Se van adecuando? Sí, eso también lo dijimos creo hace más de 2 años. Efectivamente, si no le poníamos atajo, lo único que íbamos a lograr o conseguir es que fueran adentrándose, porque el norte funciona como punta de lanza. El norte es punta de lanza, es la zona cero, es la zona en que esto se incuba para luego expandirse hacia los espacios centrales del país, y que es justamente lo que ha pasado en Chile. Vimos la semana pasada el ataque de 20 miembros del Tren de Aragua a una escuela en Puente Alto. A una escuela. Sabemos que las comunas de Santiago, como en Maipú, tienen casas de tortura, como las de Cerro Chuño en Arica. Además, y como ya se ha insistido, todo esto es un negocio, el negocio del crimen. Y si ese negocio en la zona cero se vuelve poco rentable, le surge competencia excesiva o se avistan nuevas oportunidades fuera, la banda se mueve, porque así operan, por rentabilidad. Si un lugar ya no les es rentable, van a buscar instalarse en otro sitio. Eso es economía básica. Por esas razones, el Ministerio Público debe intensificar el trabajo y replicar lo que se está haciendo bien en Arica. Porque el narco va a expandirse, va a seguir operando desde las cárceles como suele hacerlo. Y si muchos de los miembros de la banda caen, repondrán. Porque recordémoslo, son bandas transnacionales de más de miles de miembros. Por eso mismo se deben cortar las líneas de suministro de recursos y de personas. Por eso es importante el control migratorio. O si no, no se gana la batalla. Y porque además, si no es suministro la forma o el mecanismo por el cual el narco se regenera, puede ser otra banda. La llegada de otra banda que viene a tomar el control, que es justamente lo que pasó con el Tren del Coro, que nació con el objetivo de ocupar el espacio que generó la detención de los principales líderes de los gallegos. ¿Hay miedo? ¿Se está iniciando este mega juicio? ¿Hay miedo? No, no puede haber miedo.